Muy buenos días a todos. Estamos nuevamente en una clase de Zoom, en esta oportunidad para abordar el tema de las conjunciones. En el transcurso de nuestras clases nosotros fuimos viendo clasificación de palabras, y bueno, hoy nos toca otro tipo de palabra, que son las conjunciones. ¿Sí? Habíamos visto en la clase anterior las preposiciones, ejercicios con preposiciones. Hoy vamos a ver un poquito qué son las conjunciones y cómo se clasifican. Si bien en un principio pueden parecernos complicadas el tema de la clasificación, si hacemos el cuadrito y las vamos agrupando, vamos leyendo las oraciones en las cuales aparecen estas conjunciones, la interpretación va a ser mucho más fácil. En esta oportunidad, fíjense que nos indica que las conjunciones también son palabras invariables, no cambian su forma. Y ahí nos dan tres ejemplos: y, pero, o, pero hay muchísimas conjunciones más. Tienen la función gramatical de conectar, es decir, de servir de nexo, sintácticamente, distintos elementos. Fíjense que acá nos indican que pueden unir palabras, grupos sintácticos o proposiciones. En el caso de palabras tenemos mamá o papá deberá firmar la nota. Aquí la O es una conjunción que está uniendo, en este caso, esas dos palabras, mamá o papá. Fíjense que hay miles de ejemplos donde aparece esta conjunción y a lo mejor la pronunciamos y la escribimos, pero sin hacer esa clasificación que pertenece al grupo de las conjunciones. También sirven para unir grupos sintácticos. Fíjense, en este caso tenemos el perro y el gato, la conjunción y, saltaron el tejido. Y en el último ejemplo tenemos dos proposiciones, una es la niña quiere jugar y la otra es su amiga quiere ver la tele. Y están unidas esas dos proposiciones por la conjunción pero. Entonces, las conjunciones sirven para unir palabras, grupos sintácticos o proposiciones. La siguiente. Bien, muy bien. Nosotros habíamos hablado, ¿no?, antes de la división en palabras léxicas y palabras funcionales, ¿se acuerdan? Las palabras léxicas son aquellas que tienen un significado sintáctico, un significado semántico, ¿sí? Ese significado semántico es que nosotros podamos tener una visión en nuestra cabeza de aquello que decimos. Por ejemplo, casa, que es un sustantivo, nosotros cuando decimos casa, podemos visualizar en nuestra mente una casa. No es la misma, todos visualizamos una casa distinta, pero podemos hacerlo. Lo mismo que con montaña, lo mismo que con algo, o sea, resplandeciente, que es un adjetivo, ¿no? Un verbo como amar, tranquilizar, ¿sí? Son todos palabras sintácticas. Estas son todas palabras sintácticas. Y son palabras con un significado semántico, palabras léxicas. En cambio, las palabras funcionales tienen diferentes tipos de objetivos dentro de una oración. Por ejemplo, los determinativos tenían la función de justamente determinar el género, el número, la cantidad de las palabras a las que acompañan. Y otra palabra funcional dentro de nuestra lengua es la conjunción. Y las conjunciones lo que hacen, tienen el valor de unir, ¿sí? Justamente esa es su función dentro de la oración. Ahora vamos a ir viendo que se unen cuestiones distintas, ¿sí? Como recién dijo la profe, podemos unir palabras, podemos unir grupos sintácticos, también ustedes lo conocen quizás como sintagmas, es lo mismo, o proposiciones. ¿Qué queremos decir con proposiciones? Son como frases, ¿sí?, oraciones, pero que no terminan con un punto, ¿sí? Por ejemplo, nosotros veíamos anteriormente que decía, supongamos, no, María come caramelos y Laura prueba un helado, ¿no? Y cada verbo tiene su sujeto, ¿sí? Cada verbo tiene un sujeto distinto, ¿sí? Pero no termina con un punto, ¿sí? Están unidas. ¿Por qué? Por un nexo, por una conjunción. En este caso, y.
también podría ser pero, podría ser sin embargo. Vamos a ir viendo que tenemos diferentes tipos de conjunciones. Y es importante que las tengamos a mano, ¿sí? Para que nosotros vayamos trabajando con todo lo que es también después la redacción. ¿Sí? La redacción es muy importante y se basa en las conjunciones, que son los nexos, ¿sí? Entonces, dentro de la clasificación de conjunciones, nosotros tenemos a los coordinantes y los subordinantes. Dentro de los coordinantes, nosotros tenemos a las conjunciones copulativas, disyuntivas, adversativas, consecutivas, ¿sí? Disculpen, si escuchan un ruido, no se preocupen, es un problemita que no es acá, es al lado, pero no se preocupen, ya termina. Entonces tenemos las coordinantes, las conjunciones coordinantes copulativas, disyuntivas, adversativas y consecutivas, que probablemente en algún momento de su trayectoria escolar hayan visto esto, ¿sí? O quizás no, lo vieron pero con otros nombres, eso no se preocupen. Con el paso de los años, los gramáticos y los lingüistas fueron dándoles diferentes nombres a estas subordinadas y estas coordinadas, ¿sí? Sí, no se preocupen por eso. Dentro de las subordinadas están las sustantivas, las adjetivales. Las adverbiales son todas las que vienen después, desde temporales hasta consecutivas, entran en el grupo de las adverbiales. Pero vamos a distinguir, ¿sí? Dentro de las adverbiales nosotros tenemos las temporales, las modales y las locativas. ¿Por qué son tan importantes esas tres primeras? Porque hacen referencia a los adverbios, ¿sí? Las adverbiales, por supuesto, que se relacionan con la palabra de los adverbios, ¿sí? Y los adverbios prototípicos, ¿cuáles son? Los modales, los temporales y los locativos, es decir, los que indican un modo, un así, los que indican un lugar, eso es locativo, no un lugar, un ahí, un allí, y los que indican un tiempo, un entonces, ¿sí? Entonces, como subordinadas, también hacen relación a la clase de palabra a la que pertenecen, que son los adverbios. Después tenemos las condicionales, ¿no? Por ejemplo, es, si yo quiero viajar, tengo que empezar a ahorrar, ¿no? Entonces, hay una condición, yo sí quiero viajar, tengo que ahorrar, ¿sí? Tenemos las concesivas, las comparativas, las causales, las consecutivas. Y ustedes van a decir, pero las consecutivas también no están en los coordinantes. Sí, también están, pero van a ser distintas, ¿sí? Ya vamos a ver la diferencia, pero no se preocupen por eso, ¿sí? Las causales son fáciles de reconocer por el tipo de nexo, ¿no? Para tal cosa, porque, ¿sí? Ya que, puesto que. Las comparativas, ahí vamos a recordar un poquito el grado del adjetivo, si se acuerdan, existe un grado comparativo, ahí vamos a ir viendo eso. Las sustantivas y las adjetivales, que son las primeras que vamos a ver, son las más sencillas, ¿sí? Pero también tiene su complejidad como todo, ¿no? Pero tranquilo, acá estamos abriendo como clase de palabra, después vamos a ir al análisis sintáctico, que sí es lo más complicado acá. Pero con las conjunciones nosotros ya estamos abriendo el panorama para un análisis sintáctico más profundo. Nosotros ahora estamos haciendo divisiones sujeto y predicado, estamos encontrando complemento objeto directo, complemento objeto indirecto, predicativo subjetivo, circunstanciales, pero todavía no hemos entrado a un análisis de subordinadas y de coordinadas. Cuando entremos ahí, vamos a ver esto a mayor profundidad, ¿sí? Vamos entonces a la próxima. Bien, recién veían ustedes con la profe Luz cómo se clasificaban las conjunciones en coordinantes y subordinantes. Fíjense en el concepto de las coordinantes, cómo habla de que no necesariamente existe una relación de jerarquía entre ese grupo sintáctico, esas oraciones. Las conjunciones coordinantes relacionan elementos de la misma categoría. Como veíamos, une las palabras, los grupos sintácticos u oraciones, pero sin que exista, acá viene lo importante, una relación de jerarquía entre ellos. Es decir, sin que uno dependa del otro, cosa que sí vamos a ver en las subordinantes. Y como que en las subordinantes, si no existe, no completa el sentido de la primera oración, digamos.
sin que un elemento o los distintos elementos relacionados en su nivel de importancia, ¿sí? La próxima, profe. Bien. Bien, entonces dentro de las conjunciones coordinantes copulativas nosotros vamos a encontrar a y, ni, tanto como, no solo, sino también, entre otras, ¿sí? La más común, la reina de este grupo es la I, ¿sí? Siempre nosotros tenemos que pensar que capaz nos acordemos todos los nexos, todas las conjunciones, pero sí que nos vamos a acordar de uno, dos, tres de estos, ¿sí? Para nosotros saber tener un vocabulario más rico, más amplio, tener a mano siempre un cuadrito con conjunciones es un golazo, ¿sí? No tengan miedo de usar esto, de tener fichas a mano, de hacer un cuadrito ustedes, o sea, buscan en internet, hacen con lo que nosotros le pasamos, con lo que ustedes quieran, tener ahí un cuadrito que, bueno, estas tengo las coordinantes copulativas son estas, las coordinantes adversativas son estas, y tener por lo menos dos, tres, es muchísimo, les va a salir un montón, sobre todo cuando están escribiendo, porque no todo es y. La I tiene valores, pero usualmente si usamos solamente I es conflictivo, existen otros, también tenemos además, también, sí que van uniendo. Y ustedes van a ver que aparece tanto puntito, puntito, como, no solo puntito, 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 sino también, son distintas a la I y la E o la ni sola, ¿sí? O sea, vamos a ir viendo. Justamente, nosotros decimos que las copulativas se utilizan para señalar la suma o adición de los significados de los distintos elementos que se unen, ¿sí? Por ejemplo, vemos ahí la oración, quiero pan y tomate, es decir, no solamente quiero esto, sino también tal cosa. La conjunción y es la conjunción copulativa más común. Juan y Pedro ven la película. Esta se convierte en E cuando la palabra siguiente comienza con I o HI, con valor vocálico, ¿no? Juan e Isabel ven la película. Sin embargo, si tiene valor consonántico, se mantiene la forma I. La oveja come alfalfa y hierba. ¿Sí? Fíjense que inclusive hierba muchas veces le leen como yerba directamente, ¿sí? Porque tiene este valor consonántico. ¿Se acuerdan cuando nosotros? Bueno, si no se acuerdan, deberían, porque nosotros al principio del año pasado dimos, ¿no? Diptongos, hiatos, sílabas, y decíamos cuando la I tiene un valor consonántico y cuando tiene un valor vocálico. Ah, yo voy a hacer una preguntita. ¿Quién se acuerda de eso? A ver, ¿quién me puede decir cuándo la I tiene un valor consonántico y cuándo la I tiene un valor vocálico? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se anima? ¿Quién busca rápido? Pueden escribir en el chat también, ¿sí? Pero hay una manera de reconocer la I con valor consonántico y la I con valor vocálico. ¿Nadie se acuerda? ¿Nada? Cuando tiene acentos, profe, cuando lleva acento. En realidad tiene que ver por la posición, Egidio, pero está muy bien, te animaste a hablar, te felicito, Egidio, está muy bien, rompiste el silencio, que lo valoramos un montón. Tiene más que ver con la posición y si es un diptongo o no. Por ejemplo, en hilo sí tiene un valor siempre vocálico, porque está solita, ¿no? En la sílaba está solita, es hilo, está solita. En cambio, en hierba está delante de una vocal ya, ¿sí? Está delante de la vocal, en ie, en el diptongo ie, entonces pasa a casi ser yerba, ¿sí? Se lee hierba, pero en muchos lugares esa I ya tiene tan fuerte el valor consonántico que le decimos yerba, ¿sí? Es por eso, muy bien, repasen esas cosas, porque por ejemplo, si ustedes siguen solamente por el valor de que empieza con I, va a tener que ir la E, escribirían la oveja come alfalfa e hierba, y ahí no va, porque es I hierba, y es una cuestión que hace a lo que nosotros vimos en la clase pasada, en la presencial, pero que también está el material en el aula, vimos justamente las propiedades textuales, y una de las propiedades textuales es la corrección, y la corrección se basa en esto, en los aspectos gramaticales, ¿sí?
Y fíjense ahí en el ejemplo, dice Juan e Isabel. ¿Qué pasaría si dice, por ejemplo, en el segundo nombre, en vez de Isabel, si dice Hilario, o Higinio, o Hilda? ¿Ahí qué iría? ¿La E estaría correcto? Juan e Hilario, Juan e Hilda, Juan e Higinio. Fíjense ahí qué es lo que decía la seño Luz, ¿sí? Si tiene valor consonántico o vocálico, Claro. ¿sí? Entonces lo correcto sería, por más que esté la H, ahí tenemos Hilario, Hilda, entonces sería Juan e Hilario, ¿sí? Juan e Hilda, Juan e Higinio. En cambio, en el otro ejemplo, la oveja come alfalfa y hierba, lo correcto es, en ese caso tiene valor consonántico. ¿Está? No sé si les aclara un poquito o los confunde más. Bien, hagan un ejercicio, ¿sí? A ver, pongan en el chat o hablen como ustedes quieran. Si yo digo, voy a comprar gaseosa y después quiero poner hielo, ¿qué uso? ¿La I o la E? Díganos ahora. ¿Qué pongo? Valeria Molina también está. Sí, Valeria, ya te respondo, ¿sí? Un ratito. Elvira dice I, Valeria dice I, Belén dice I, Paola dice E, hielo. Bien, Profe, I. profe, A ver, yo a ver, creo que, a ver, ¿sí te escucho? yo creo que como suena sería hielo, porque, pero cuando ponemos, diferenciamos con y, y ponemos hielo con H. O sea, no sé si me explico. En realidad, Claro, bueno, para, yo pienso que es así, digo, cuando nosotros nos expresamos oralmente, decimos hielo, pienso yo. en realidad, con la regla que nos enseñan, a veces no nos hacen esta diferenciación, ¿no? Y a todo lo que empieza con HI le ponemos E, ¿cierto? Pero Sí. lo que justamente estamos viendo acá es que esa I tiene un valor consonántico. Y prácticamente, fíjate que en algunas zonas donde se habla el español, no dicen hielo, dicen hielo. Tiene tanto ese valor consonántico que ya le cambian el sonido y deja de ser hielo para ser hielo prácticamente. No lo mismo que hierba pasa a ser yerba, porque es fuerte el valor consonántico. Sí, Entonces, a veces por entonces no ahí se cuando pone voy E. dice, hay hielo, dice, y no ponen con la H, sino con la Y. Bien, no Hay hielo eso a veces. no está aceptado, pero Sí, por es eso. como ejemplo para que veamos justamente el valor consonántico. Muy bien los que están poniendo I, hielo, es la I, porque al ser consonante no necesita, esa I al ser consonante, no necesita de la E, que sí pasa con Roberto e Hilaria, Roberto e Hilda, porque está la I solita, y la I solita ahí, la I latina, sí, es solamente vocálica, pero cuando es consonántica es otro tema. Nos había preguntado al principio, Valeria, en yo, ¿tiene valor consonántico? Ahí Sí, sí, pero, por ejemplo, diferente, esa Y, tiene valor consonántico ahí, en yo. Claro. Diferente en doy o en voy, Voy. ¿sí? Soy, estoy. Fíjense que es una I, es una Y, pero tiene valor como vocálico, suena como vocal. A nadie se le ocurre decir estoy, ¿sí? O doy, ¿sí? Nadie se le ocurre eso. ¿Por qué? Porque tiene un valor vocálico, porque está final de diptongo, ¿sí? Por eso veíamos diptongos al inicio de, del año pasado. de nuestra capacitación, ¿sí? Bien. Después tenemos la conjunción ni, que une dos o más elementos que son negados, ¿sí? No quiere té ni café, ¿sí? Para usar ni, sí o sí tengo que tener una negación antes. Yo no puedo hablar de cosas positivas en afirmativo si voy a utilizar ni. Siempre tiene que ser con valores negativos, ¿sí? También puede estar delante de todos los elementos. Ni quiere té, ni café. No tengan problema por repetir la ni. Si el ni está para ser repetido, o sea, se utiliza de esa manera.
Diferente al i. La i yo no puedo decir i, pero ni está para repetirse, ¿sí? No 50 veces tampoco, pero se puede repetir un poco más, ¿sí? Como lo vemos ahí en la oración. No quiere té ni café. Fíjense, chicos, que acá viene un poquito el repaso de lo que habíamos dado en la clase anterior del tema de la coherencia. ¿Se acuerdan que había una oración donde decía, ella me quiere y yo tampoco a ella? Algo así era. Entonces yo no puedo decir también quiere té ni café. O sea, ahí la coherencia, como decía la profe Luz, siempre el ni es negación y lo previo tiene que ser negación. No quiere té ni café. El no y el ni. Y se puede repetir tantas veces como sea necesaria, ni quiere té ni café. Entonces no puede estar acompañada de también o de una afirmación si después voy a negar. Eso es parte de la coherencia y la corrección que uno tiene que tener al escribir los textos. Bien, acá tenemos las conjunciones coordinantes disyuntivas, da algunos ejemplos, o que también si hay choque de vocales ponemos u, o bien, ya, hora, hora. Esto de ya y hora en el contexto de la oración se va a entender bien. No es muy utilizado, pero por lo menos como para que tengan idea de que existe esto de repetir el ya y el hora. Chicos, chicas, ¿ustedes leyeron una vez La cautiva y el matadero de Esteban Echeverría? Sí. Porque si lo leyeron, capaz que se acuerden ahí, porque ahí inicia con ya, y dice ya en la hora oscura, ya en el atardecer, o sea, claro, va sumando momentos, ¿sí? Ya en tal cosa o ya en tal otra, ahí se usa mucho en la literatura Sí. de antes. Tal cual. Por ahí yo, en algunas de estas cuestiones, le doy la razón a Luz, porque en nuestra época, a lo mejor a ustedes ahora la bibliografía que les hacen leer es totalmente diferente a la que nosotros allá 30 años atrás nos daban, y ahí sí nos acordamos de todas estas cuestiones que hoy ya no son muy usadas, ¿no? Que ustedes tienen un montón de nuevas que nosotras por ahí no nos acostumbramos, o yo por lo menos. Fíjense que en las disyuntivas es como esa elección, cuando uno dice, estoy en la disyuntiva, no sé si quedarme o irme, bueno, esto también, esas conjunciones coordinadas disyuntivas indican elección o exclusión de algunos de los elementos que se relacionan. ¿Quieres un café o un té? Uno elige una cosa o la otra. No puedo querer café y té al mismo tiempo, ¿sí? Hay una elección. Y si yo elijo té, estoy excluyendo el café. O si quiero tostadas y no medialunas, estoy incluyendo una respecto de la otra. La conjunción o es la más usada. Esta tarde iremos al cine o al teatro. Si voy al cine, no voy al teatro. Ahí está la elección y la exclusión. Y cuando la palabra que le sigue empieza por la vocal o por HO, se transforma en U. Sucede casi lo mismo que sucedía anterior con la I, ¿sí? Tiene 7 u 8 años, fíjense qué pasa en esa oración. Hay un choque entre la U, que es la conjunción disyuntiva, y la primera letra de la palabra 8. Además, como el ni copulativo, puede aparecer de forma repetida. Siempre merienda o sándwich o un licuado o mate cocido con leche o té con leche. Puede repetirse en la oración varias veces, como sucede con el ni. Las conjunciones disyuntivas discontinuas, también conocidas como distributivas, se emplean para indicar alternancia entre los elementos que relacionan. Fíjense, ahí aparece lo que decíamos recién, el bien, el ya y el hora. Y acá tenemos un ejemplo clarito donde dice, lo haremos bien ahora, bien después. También podemos usar el ya ahora, ya después. ¿Sí? Bien, la próxima. Bien.
Nosotros, una cosita más, ¿se acuerdan que en las copulativas teníamos no solo, sino también, ¿sí? Tanto como, ¿no? Esas se usan igual que el bien, bien, el ya, ya, ¿sí? Se llaman giros coordinantes, algunas bibliografías le usan así justamente porque son giros, porque no van solitos, sino que necesitan, por eso la idea de giro, necesita del uno para estar el otro. Yo no puedo usar sino también si no usé no solo, ¿sí? Necesito del no solo, si no cambia lo que estoy diciendo y a veces ni siquiera tiene sentido, ¿sí? Si yo digo ya en la tarde, en el mediodía, y me falta el otro ya porque si no, no tiene sentido, ¿sí? Bien, y acá vamos a ver quizás el grupo que por lo menos mis estudiantes del secundario siempre se olvidan, son los adversativos, ellos siempre se olvidan de los adversativos. Pero nosotros no debemos olvidarnos. Tenemos pero, si no, más, aunque, ¿sí? Y estos marcan contraposición, ¿sí? También acá podemos ver sin embargo. Son elementos que se utilizan para marcar oposición. Veamos el ejemplo. Quería ir, pero no pude, ¿sí? Hay una frase muy conocida de un dicho popular que dice que todo lo que viene después del pero es lo que importa, ¿no? Que se da mucho en las novelas, ¿no? Yo te quiero, pero no podemos estar juntos, ¿no? Esas cosas así. Entonces, ¿qué es lo que importa? ¿Que lo quiera o que no podamos estar juntos? Y lo que importa más es que no podamos estar juntos. Lo primero del pero, lo que va antes del pero, no tiene nunca el valor y la carga de significado que tiene lo segundo. Quería ir, pero no pude, o sea, ¿qué es lo que más importa? Y que no pudo ir. Las conjunciones adversativas, tenemos por ejemplo, pero, es guapo, pero más serio, pero muy serio, ¿sí? Quería ir, más no pude hacerlo. Fíjense el más, sin tilde, es un nexo adversativo. Se usa mucho en la literatura también o en las obras de antes y más antiguas. Gobernaba César, más no por mucho tiempo. No, esas cosas sí se aparecen mucho en la literatura de antes. Y en textos legales también, sin textos jurídicos, yo vi un montón, por supuesto de antes, pero se usa el más, aparece. Sin tilde, porque con tilde es otra cosa. ¿Sí? Y acá puede ser reemplazado por pero o sin embargo. Sí. Sin tilde, acuérdense de eso porque si no indicaría cantidad. Sí. Sino expresa exclusión o incompatibilidad entre los términos y exige la negación del primero. El sino es como, no llega a ser un giro, pero sí o sí necesita que lo anterior esté negado. Es como el ni. El ni necesitaba una negación antes, el sino también. ¿Sí? Yo tengo que ver, no quiero pastel, sino aquel. No quiero ese pastel, sino aquel. ¿Sí? Por ejemplo, no quiero ir a Portugal, sino a España. ¿Sí? Yo no puedo decir, quiero ir a Portugal, sino a España. No tiene sentido. O sea, quien me escucha me va a decir, le faltó un no o qué dijo, o no se entiende. Entonces, sí o sí tiene que estar negado lo anterior, indefectiblemente tiene que estar negado lo anterior para poder utilizar el sino, ¿sí? Después tenemos aunque, cuando equivale a pero. ¿Por qué? Porque el aunque puede ser otra cosa, ¿sí? Pero el aunque puede equivaler a pero. Es guapo, aunque muy serio. Yo también puedo decir, es guapo, pero muy serio, ¿sí? Ahí equivale a pero. O sin embargo, es guapo, sin embargo, muy serio, ¿no? Pero el aunque tiene otro valor y lo vamos a ver justamente en la siguiente clasificación. En la siguiente, en la anterior. Ahí está. Bien. Fíjense que todas estas clasificaciones corresponden a las coordinantes, ¿sí? Conjunciones coordinantes, otra de las nuevas serían las consecutivas. Y aquí tenemos ejemplos, así que, luego, con que, de modo que. Coordina solo dos constituyentes. El segundo señala la consecuencia. Fíjense que va relacionado con el nombre, consecutivo, ¿sí? El efecto o la inferencia de lo dicho en el primero. Yo expreso algo, aparece la conjunción consecutiva y a continuación sigue la consecuencia.
Luisa cumple años, así que le haremos una reunión. Fíjense que le haremos una reunión, sería la consecuencia de ese hecho, de esa acción que es el de cumplir años, ¿sí? El otro ejemplo, Juan atendió de modo que llegará rápido. Como Juan atendió, unido por esa conjunción consecutiva, llegará rápido, ¿sí? Entonces, es facilito, estas como para darse cuenta que hay una relación entre lo que digo primero y lo que digo después, o sea, la consecuencia de la acción primera, digamos. Bien. Bien, entramos al grupo de las subordinantes, ¿sí? Las subordinantes, como ustedes vieron, era un grupo largo, 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 ¿sí? Y bueno, ya vamos a ir viendo que algunos nexos se repiten dentro de los que son, sobre todo, aunque, que aparecían, ¿no? Recién lo vimos como adversativo, un nexo adversativo, pero también lo podemos ver como concesivo, ¿sí? Dentro de los concesivos también aparece aunque, ya no con el valor de pero, sino con otro valor, y ahí vamos a ir viendo, ¿sí? Dentro de las adverbiales. Tenemos tres grandes grupos, las sustantivas, las adjetivales y las adverbiales. Dentro de las adverbiales, como ya les había dicho, se dividen otra vez entre las que son más prototípicas y las que son poco impropias, se les llama, de ese segundo tipo. Dentro de las sustantivas podemos ver, primero, perdón, que las subordinantes, como hoy estamos diciendo, a diferencia de las coordinantes, lo que van a hacer es unir o relacionar información, frases, palabras, proposiciones que tengan niveles jerárquicos distintos. Y esto lo vamos a ver ahora, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo no ir al cine porque no tengo dinero, ¿sí? Ahí vemos el nexo porque es causal, ya vamos a ir viendo qué tipo de nexos aparecen, ¿sí? Pensemos en la sustantiva. Martín me dijo que mañana no vendría. ¿Ese qué? Ese qué bendito, porque el qué va a aparecer en todos lados. Pero acá en este caso es sustantivo, ¿sí? Es un nexo sustantivo, un subordinante sustantivo, de una conjunción sustantiva. Y ustedes dirán, ¿y por qué sustantivo? ¿Cómo me doy cuenta? Por el reemplazo. ¿Ustedes se acuerdan que los pronombres, nosotros decíamos que eran sustitutos del sustantivo? Porque yo puedo decir, María compró pan, cebolla, patata, porque ella hoy tiene una reunión, ¿sí? Entonces, ella, que es un pronombre, sustituye a María, que es un sustantivo. En la casa de José se encuentran, ¿verdad? Donde veremos a todos. Ese pronombre también en esa oración, específicamente en esa oración, sustituye a un sustantivo que es casa. No siempre pasa esto, así que vamos a ir viendo, ¿sí? Pero en esta oración sí. Entonces, Martín me dijo que mañana no vendría. Yo reemplazo por eso. Martín dijo eso. Y eso es un pronombre, ¿sí? Entonces, por eso es sustantivo, porque su naturaleza es sustantiva. Ahora bien, si yo saco la parte de la conjunción en adelante, que mañana no vendría, y yo estoy hablando con la profe Alves y le digo que mañana no vendría. Y ella me va a mirar raro porque, ¿quién no vendría? ¿Qué cosa? O sea, como que algo le falta. ¿Por qué? Porque es una subordinada. Está en relación de dependencia con lo principal. Y lo principal es que Martín dijo algo. ¿Qué dijo? Que mañana no vendría. Pero lo principal es que Martín dijo algo. Lo subordinado es que mañana no vendré. Esa relación de dependencia es la diferencia que aparece con las coordinadas, ¿sí? Porque las coordinadas no necesitan la una de la otra. Se unen por significados, pero no se necesitan. Acá la subordinada necesita de la principal, ¿sí? La principal es Martín dijo algo. ¿Qué dijo Martín? Que mañana no vendría. Es otra cosa. Después tenemos las adjetivales, ¿sí? Que también representan un grupo grande. Agustina trajo torta que sobró del cumpleaños.
Por ejemplo, ¿cómo reconozco que desde qué hasta cumpleaños es una adjetiva? ¿Por qué reemplazo por un adjetivo? Yo no voy a decir, Agustina trajo torta eso, como la sustantiva. No puedo, no me admite el reemplazo, pero sí puedo reemplazar por un adjetivo. Agustina trajo torta sobrante, ¿sí? Tranquilamente, sin ningún problema. Después tenemos las modales y las locativas, que son dos grupos importantes dentro de las adverbiales, ¿sí? Acuérdense, modales, locativas y temporales. Las modales, yo puedo decir, ¿cómo estudió? Le fue. ¿Y por qué reemplazo cómo estudió? Así, de esta manera. Son todas modales. Así le fue. ¿Cómo estudió? Le fue. ¿Sí? Locativas, donde está tu pasión, hallarás tu destino. Ahí hallarás tu destino. Reemplacé por un adverbio. El secreto de las subordinadas es el reemplazo. Yo siempre he tenido alumnos de gramática en la universidad y siempre les he dicho esto, que el secreto de todo esto está en el reemplazo. Pero por supuesto que es un proceso. Si no les sale desde el principio, no se preocupen. Pero yo les voy diciendo algo. Como siempre les decimos, si no sabemos clases de palabras, después se complica. Y acá se va a complicar. Si yo no me acuerdo cuál es un adverbio locativo, si yo no me acuerdo cuál es un adverbio modal, si yo no me acuerdo cuál es un adverbio temporal, un sustantivo, un adjetivo, que es un pronombre, y me voy a ver re complicada en esta situación, ¿no? Complicado, porque acá es reemplazo, y si yo no sé por cuál reemplazar, ¿qué voy a poner? Porque nosotros pues le vamos a dar oraciones, y tienen que analizar esas oraciones. Y si yo no sé cómo reemplazar, le voy a poner que es cualquier cosa. Y ese no es el punto, ¿sí? Bien, pasemos entonces a la otra. Esta es la, cierro temporal, esta es la otra importante de las adverbiales, ¿sí? O sea, los tres grupos, no es que los otros no sean importantes, sino como es que es su grupo más cercano, prototípico, ¿sí? Las temporales podemos reemplazar siempre por entonces. Acá en este caso tenemos un mientras, que es otro tipo de nexo, ¿sí? Estudié un poco, entonces yo podría decir. Entonces estudié un poco mientras llovía. Fíjense cómo el reemplazo me ayuda rápido a saber cuál es. Yo no puedo estudiar un poco eso. Porque, ¿puedo decir estudié un poco eso? Sí puedo, pero le estoy cambiando, porque eso tendría que ser la materia que estoy estudiando, el apunte que estoy estudiando. Pero acá no me da una idea de sustituir con un sustantivo o por un pronombre. Lo que sustituye tiene que ser un ¿qué? Un temporal, un adverbio. Entonces esto me está diciendo que es una conjunción temporal, una subordinada temporal. Estudié un poco mientras llovía. Y ahí el mientras me da idea de que de transcurso, de duración, ¿sí? Esas cuestiones yo tengo que ir pensando. Ahora sí, vamos a el otro tipo de subordinada. Bien, otro tipo de subordinada es la condicional. Fíjense, guíense por el tema del nombre, para ir teniendo nociones. Condición, hay una condición por la cual o va completando la acción. Estas condicionales son aquellas conjunciones, como, o sí y otras tantas, que introducen oraciones que expresan una condición que debe darse para que suceda algo. En este caso es, te mojarás si llueve. La condición que para que suceda algo, en este caso te mojarás, pero sí, si llueve. Esa es la condición. Y en este caso la conjunción subordinante condicional sería sí. Si llueve, te mojarás. Si se da esa condición, te mojarás. Por ejemplo, si estudias, si debes rendir, ¿sí? Hay una condición que se tiene que dar para completar esa acción. La próxima. Fíjense que acá tenemos causal. Acá en este caso, la conjunción subordinante nos está expresando una relación de causa que existe entre la oración principal, que es el resultado, y la oración subordinada, que es la causa. Acá en este caso, siguiendo con el mismo ejemplo, dice, me mojé porque llovió. ¿Cuál es la causa por la cual se mojó? Llovió y entonces
se mojó, ¿está? Hay una oración principal, que en este caso sería me mojé, y la causa, que es el hecho de haber llovido. Y la conjunción subordinante causal es porque. Fíjense que en este caso se escribe todo seguido, porque por ahí también esto es un motivo de error al escribir separadito. También acá, fíjense que es diferente porque usualmente yo veo confusión entre causal y consecutiva. ¿Por qué? Porque las dos se relacionan con causa y consecuencia. El tema es que es diferente. La causa acá siempre aparece después, ¿no? Primero tengo la consecuencia y después la causa, ¿sí? Porque llovió, me mojé, ¿sí? En cambio, la consecutiva nos dan la causa. Por ejemplo, llovió, de modo que me mojé, ¿sí? Lo pone primero a qué sucede primero y después la consecuencia. Acá suele poner, usualmente, no siempre, pero usualmente la causal suele poner primero la consecuencia y después la causa, ¿sí? Entonces esa es una diferencia, una distinción. Pasamos a la próxima. Bien, y acá tenemos la concesiva. Concesiva, por favor, escriban bien, escriban como quieran, escriban bien concesiva, porque tiene 3 ahí para equivocarse con mucho amor. Tenemos una C, una S, una B corta, ¿sí? Una V también, si le dicen, está bien. Las conjunciones concesivas, que ahora recuerden, aunque, ¿no? Nos informan que una acción se realiza a pesar de un obstáculo que se pone, ¿sí? Entonces, aunque nosotros tengamos un obstáculo, va a suceder tal cosa, ¿no? Iré aunque llueva. El obstáculo es que llueva, ¿sí? Pero no importa, va a ir, ¿sí? También nos aparecen algunas que tengan que ver, fíjense que es muy diferente al pero, iré, pero llueva. No le puedo sustituir a un pero ahí. Iré, sin embargo, llueva. No puedo. Entonces no es adversativa, es concesiva. Iré aunque llueva. Acá en este caso tenemos la conjunción subordinante comparativa, los nexos que van a existir en esa conjunción, en esas oraciones, están qué y cómo, y se utilizan para comparar los enunciados entre sí. Aquí viene lo que decía la profe Luz de repasar y revisar un poquito nuestros grados de los adjetivos, tanto como, más que, en las comparaciones. Suelen ir acompañados de términos comparativos previos que indican el grado de esa comparación. Más que, menos que, tantos como. Sí, igual ahí fíjense también que marcamos como conjunción comparativa el como, pero está en relación con el tanto, ¿sí? Eso no se olviden, no es como que solamente el cómo es lo importante ahí, sino también el tanto, ahí es importante eso, así que no se preocupen. Fíjense, también tenemos más que, también podríamos tener menos que, ¿cierto? Igual que, esas son las comparativas. Muy bien, muy bien. Vamos pasando entonces. Ahí tenemos las consecutivas, muy bien, que acá es otro tipo de consecución, ¿sí? Que teníamos diferentes en las coordenadas. Tanto llovía que es normal que te mojaras, ¿sí? En las consecutivas la certeza es absoluta, ¿sí? En las consecutivas no se puede evitar el nexo, no se puede quitar el nexo, no puede elidirse el nexo. ¿Por qué? Porque dice, tanto llovía que es normal que te mojaras. Ahí nosotros no podemos querer confundir con la comparativa, con el tanto que, ¿sí? Pero no es lo mismo, no está comparando. No, podemos decir, ella es tan linda como su mamá, o sea, es más agradable que su hermana, ¿no? Ahí tenemos parecidos los nexos, pero no nos debemos confundir porque acá no está comparando nada, acá está diciendo que hay una consecuencia. ¿La consecuencia qué es? ¿Cuál es? Es normal que nos mojáramos, ¿cierto? Esa es la consecuencia. ¿Por qué? Porque llovía. Esa es la causa. Llueve y por eso nos mojamos, ¿sí? Entonces, fijémonos también los órdenes en que aparecen, ¿sí?
Muy bien, muy bien. Esto es, en definitiva, la clase de hoy es todo lo que tengamos que ver con relación a las conjunciones. Y las conjunciones, como pueden ver, es un grupo amplio y que traen reflexión y análisis un montón de aspectos que tendríamos que ir revisando de clases de palabras, porque acá las conjunciones, como son palabras que se relacionan, piden de nosotros que sepamos qué tipo de palabras están relacionando, qué palabras tengo que reemplazar, ¿sí? Entonces, yo sé que quizás así, al primer momento parezca que es un montón, porque lo es. O sea, no vamos a negar que ahora se puso complicadita la cosa, pero es normal. Todo lo que vale cuesta, ¿sí? Y el conocimiento gramatical de nuestra lengua no es cualquier cosita, ¿sí? Es una lengua, ¿sí? Por lo tanto, tiene mucho conocimiento que nosotros debemos adquirir para poder realmente redactar bien y tener posibilidades para poder hacerlo. No poner solamente pero. No hay otras posibilidades. Tenemos un aunque, un sin embargo, no obstante, más, si queremos usar. La lengua me da esa posibilidad, ¿por qué no poder hacerlo? ¿Sí? Porque después a veces creemos y decimos, no, no sé qué palabra puedo usar acá. La lengua nos da la posibilidad, el tema está en nosotros y en nosotras poder utilizarlo correctamente, ¿sí? Bien, entonces, esto ustedes ya saben, van a tener disponible en el aula y también con el trabajo práctico, ¿sí? Ya lo estamos armando con la profe Alice, y una vez que esté, vamos a subirlo y ustedes ya vayan completándolo para poder trabajar en la clase que viene, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos y chicas, antes de terminar? Lo Yo, súper profe, importante, chicos. profe, yo Sí, quería hacerle una consulta de la clase pasada que yo no pude asistir nomás, profe. O sea, si ya estaba ya en el aula, sí, en el subió. campus. Sí, sí, subió Mauro. Sí, sí, sí. Sí, Bueno. Javier, ya subió Mauro los apuntes y también el trabajo práctico, que ese trabajo práctico es para ir desarrollándolo y los vamos a ver fines de junio cuando tengamos nuestra próxima clase presencial, que nosotros le vamos a avisar con exactitud de la fecha. Sí, por las dudas, si hay algún feriado o algo Sí, para que no Bueno, coincida sí. la clase presencial, no importa si no se puede hacer como pasó esta vez, no se hizo en la última fecha, sino que bueno, se hizo se cuando, pasó. después de los feriados, ¿sí? Entonces no se Sí. preocupen por eso, porque la clase presencial siempre se va a hacer, y además eso lo vamos a corregir ahí. ¿Sí? Después, por supuesto, vamos a subir también las posibles resoluciones, porque como es redacción no hay una única forma, hay varias, pero vamos a por lo menos presentar algunas opciones. Pero es muy Ah, importante que empiecen a trabajar con eso, chicos, porque es a lo que vamos abocados Apuntar. este año. ¿Sí? Ustedes ya van a traducir y ustedes no pueden traducir cualquier cosa. ¿Sí? Lo importante, chicos, que es lo que yo estaba por expresar hace un momento, si bien con la profe Luz tratamos de ser lo más simple posible, nuestros apuntes, nuestras explicaciones, como que vayan haciendo un poquito repaso sobre todo lo que es clasificación de palabras, saber diferenciar sustantivos de adjetivos, ver un poquito el tema de la clasificación de cada una de estas palabras. Háganse un apunte, tengan sus apuntes, como para ir repasando y fijando ya casi definitivamente y no dudar ya a esta altura de cuando se nos va complejizando, ¿sí? Ahora, como ustedes ven, vamos ya camino al tema de las oraciones, nos falta creo que verbos Nos faltan y verbos. el tema de acentuación, y ya después nos vamos a abocar de lleno a lo que es análisis sintáctico. Entonces, por ahí es importantísimo que ustedes no duden ya con respecto a clasificación de palabras y saber dentro de la oración qué tipo de palabra es, si es un sustantivo, es un adjetivo, un adverbio, un pronombre, por cuál puedo reemplazar, qué tipo de sustantivo es, qué tipo de adjetivo, adverbio. O sea, es mucho, pero si lo fueron viendo y de a poquito, cada vez que fuimos desarrollando las clases, se les va a hacer más fácil y menos complejo. Si no, ahora va a ser como muy difícil esto que les estamos presentando, más todo lo otro que aparentemente era simple,
y nosotras con Luz no queremos que sean clases que no les gusten, sino que, bueno, sean amenas y que no tengan esos baches, esas lagunas, como decimos por ahí, de contenidos que no van fijando, no van entendiendo. Así que simplemente eso. Laura, ¿te escuchamos? Sí. Las oraciones de la actividad anterior, sí. Profe, yo le quería hacer una consulta acerca de la actividad anterior, en la autocorrección de la actividad 17 sería. Sí, En algunas oraciones que tuve ciertas dudas y después vi la autocorrección y me confundió un poco. En las primeras no, pero en otras sí. Acá busqué justamente el práctico para preguntarle. sí, sí, Cuando sí. nosotros teníamos que buscar acá y decir, bueno, sujeto, predicado, más allá de la consigna, me quedé con algunas dudas en algunas que dice sujeto omitido, por ejemplo. Sí. Acá hay una como que dice, voy a colaborar con la causa de los refugiados. Sí. O sea, yo buscaba inicialmente sujeto y predicado para comenzar, ¿no es cierto? Y ahí tuve algunas confusiones con algunas oraciones. O en otra, como por ejemplo, que dice, colaboró Un con la ratito. Vamos construcción. a esa, ¿sí? Vamos a esa primero. Sí, Por ejemplo, voy a colaborar con los refugiados, ¿sí? Bien. sí. ¿Cuál es el verbo conjugado? ¿Cuál es la palabra que expresa un evento? Una acción. Voy. Colaborar sería el verbo, pero Colaborar, claro, pero colaborar está en infinitivo, ¿cierto? Colaborar no está conjugado. El que está conjugado es voy. voy. Entonces, voy, ¿en qué persona nosotros usamos voy? En yo, tú, él, nosotros. La primera persona del singular. Muy bien, la primera persona del singular. Y la primera persona del singular es yo, ¿cierto? Sí, En la oración, ¿hay un yo? no. Perfecto. Ese sería el Significa que está omitido. Significa que es lo que conocíamos antes como tácito, hoy se lo conoce como desinencial, ¿sí? Eso significa, fíjate, por ejemplo, nosotros podemos encontrar sustantivos dentro de la oración, sí, refugiados. Depende cómo está, puede ser sustantivo, puede ser adjetivo, ¿sí? Pero yo, nosotros sabemos por la flexión verbal que es voy, no se usa con tú, ¿sí? No se usa con él, no se usa con nosotros, se usa con yo. Y yo no aparece en la oración. Entonces significa que esa oración es todo predicado, que no hay sujeto. ¿Sí? Ajá. Sí. Claro, porque ahí como que no me quedó bien claro en la corrección si decía sujeto omitido y yo pensaba, entonces, ¿cuál sería el verbo completamente, no? El verbo es el conjugado, sí, ese es el que tenemos que buscar para saber cuál es el sujeto, porque el sustantivo se Entonces expresa el verbo sería solamente voy. ¿cómo decimos? Voy a colaborar. Sí, voy a colaborar. El verbo en realidad, el que se usa es voy, pero es todo junto, es un núcleo verbal junto. Ah, Voy a colaborar, porque tenés el otro verbo también, pero no está ajá, conjugado, pero es todo, voy a colaborar es todo junto. perfecto. Ahí nos Esa era pregunta, mi duda. Claro, bien, voy no reemplaza a yo. sí, Matorras, no, voy no reemplaza, sino No. que yo y voy están. Claro, están relacionados y me doy cuenta que el sujeto que está omitido ahí hace referencia a la primera persona del singular. Si no diría, vamos a colaborar, y ahí yo me voy a dar cuenta que el sujeto omitido va a ser nosotros, ¿sí? Entonces no lo reemplaza, sino me da la pauta de cuál es el sujeto que está faltando, que no está escrito, pero yo me doy cuenta por ese verbo que pertenece a la primera persona del singular. Recuerden, en el criterio sintáctico del sustantivo nosotros vimos sujeto y decíamos que es justamente el sintagma nominal o el sustantivo que está concordando con el núcleo del predicado. Es decir, si yo tengo voy, lo que está concordando es yo. Si tengo vamos, lo que está concordando es nosotros o nosotras. Si tengo, por ejemplo, compraremos en futuro y sigue siendo nosotros o nosotras. Si yo tengo oír y es,
¿sí? Y ya, nosotros no usamos, por supuesto, oír es algo que nosotros no decimos. Si tengo oye, es tú, oye tú, ¿sí? Es la segunda. Por más que no esté, yo tengo que fijarme la concordancia, porque a veces no está en la oración. Si yo tengo claro, el caballo es marrón, y sí, ahí ya tengo caballo que está concordando con es. ¿Y cómo yo me doy cuenta que concuerda? ¿Se acuerdan? Esto nosotros hacíamos en pandemia, si ustedes se acuerdan. Cambiábamos uno y tenía que cambiar el otro. Si decíamos, el caballo es marrón, y cambiábamos caballos, también tenía que cambiar son. Los caballos son marrones. ¿Se acuerdan? Hacíamos todo ese cambio, porque ahí hablamos de concordancia, no de reemplazo. ¿Sí? El reemplazo es en las subordinadas. Concordancia es entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. ¿Sí? Así que eso me gusta igual cómo está trabajando, porque usted tiene su cabeza tiene que ir pensando de otra manera. Esto es reflexión gramatical y análisis gramatical. Y es un nuevo proceso y cuesta, pero si ustedes no practican va a costar el triple. Así que los invitamos y las invitamos a que trabajen con esto con todo el amor del mundo, porque si le ponen amor va a ser más llevadero, ¿sí? Así que nos Profe, ¿le puedo despedimos. hacer una pregunta? Sí, mi amor, sí, sí, sí. Es con respecto a la actividad de recursos cohesivos. Sí, decime, mi cielo. Eh, Nos dieron un fragmento y en uno de los fragmentos decía sacar a los animales. Sí. La palabra, el verbo sacar, ¿está bien conjugado sacarlos? Sacarlos. Sacarlos. Sacarlo no tiene conjugación, ahí no está conjugado, ahí es un enclítico. ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos pronombres vimos enclíticos? Aparece, por ejemplo, dejarlos, sacarlos, quererlos, ¿no? Está el verbo Sí. en su forma de infinitivo, ¿no? O sea, querer, amar, comprar, adquirir, ¿no? Por ejemplo, los verbos modelos, ¿no? Amar, temer, partir, o sea, sin conjugación. Y aparece el enclítico, que es los, las, les, que son pronombres, se añaden al final del verbo, pero ahí no está conjugado, ¿sí? A veces no necesita conjugarse, ¿sí? Depende de cómo esté, porque hay situaciones en las que sí necesita que esté conjugado, otras cosas que no. Y cuidar, profe, Cuidar está en cuida. infinitivo. Lo tengo cuida y yo lo reemplacé por cuidarlos. Hice lo Y hay que mismo. ver cómo armaste, ¿sí? Sí. Eso sí hay que ver, porque así como me estás diciendo, y puede que esté bien o puede que no, pero tenemos que ver todo el contexto. Y si es necesario o no, sacar eso, o sea, o hacer la modificación, ¿sí? Hay que ver todito eso lo todo vamos a eso. trabajar en esa clase presencial. Sí. Así que no te preocupes, ¿sí? Está, profe, gracias. No, por nada. favor. Bien, muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Nos el próximo encontramos en la miércoles. próxima. Chao, chao.